Hola, muy buenos días a todos. Arrancamos esta segunda sesión del webinar del nuevo borrador de máquinas, ¿vale? En esta serie de webinars de 30 minutos de seguridad que lanzamos ya en el 2020, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros a David Costa y a Fran, ¿vale? David va a estar en el chat, ¿de acuerdo? Os recuerdo que hay un chat donde podéis pues, colgar vuestras preguntas y David las irá contestando a medida que vayan entrando, ¿de acuerdo? Y Fran va a conducir la parte técnica de la exposición. Y nada, empezamos con, con una temática muy interesante que va a traer, bueno, más de una charla probablemente, porque, bueno, va a haber cambios importantes en aspectos novedosos, y un poco presentar PILS brevemente. Nosotros, para los que no nos conozcáis, somos una empresa alemana, nos dedicamos a la seguridad y somos expertos en la materia, tanto en la parte de productos como en la parte de servicios y consultoría relacionada con la seguridad. Al final, esto que veis es nuestra misión, ¿no? Todo automatizar de forma segura. Todo lo que hacemos lo hacemos con el toque de la seguridad. Eh, un poco para introducir la temática, que esto ya es un tema que se está comentando muy a menudo, como es lógico porque empieza a estar, pues ese es un requisito, ¿vale? Que es la diferencia entre safety y security, ¿no? Seguridad y protección, como lo podríamos traducir en español. Donde tradicionalmente el safety es la seguridad tradicional, la que ya estamos habituados a trabajar, donde también realmente existe aún un campo de mejora importante y debemos de seguir trabajando en ello. Y la diferencia principal es conceptual, ¿no? Es en el safety el peligro está en la máquina y lo que hay que proteger son las personas. Y en el security es a la inversa. El peligro son las personas y lo que hay que proteger son las máquinas. Es un cambio de paradigma importante que pues, conlleva bueno, formas de hacer y de trabajar y de pensar y de hacer ingeniería distintas. Y no hablamos solamente de ciberataques al uso como los conocemos, ¿eh? Hablamos pues de eso, de acciones no premeditadas o no maliciosas, sino de un mal uso, igual que hablamos de mal usos en maquinaria, pues por hacer mantenimientos indebidos, etcétera, etcétera. Es decir, la ciberseguridad tiene que contemplar eso, el ataque terrorista al extremo, ¿no? O criminal, y el ataque pues, de un mal uso que pueda hacer un operario por cometer algún error, ¿no? ¿Vale? Y aquí es donde esta va a ser, como comentará Fran, una de las grandes patas de la nueva regulación. ¿Vale? Y como introducción, es importante recordar un poco que la directiva de máquinas, que ahora pasará a ser una regulación, un reglamento, eh, lo que pretende es asegurar la libre circulación de la maquinaria dentro del mercado común, ¿vale? Y garantizar un alto nivel de protección. Y ahí realmente, si vemos estos dos puntos principales, que son los que ¿no? traccionan la directiva de máquinas, queda un gran campo por recorrer aún y es una cosa que hay que defender un poco entre todos y promocionarlo. En cuanto al roadmap, esto es algo vivo, ¿vale? Y lo podéis consultar en la página de la Comisión Europea. Es muy fácil acceder a la página, la información está, yo creo, en mi opinión, muy bien clasificada y puesta muy a disposición del usuario, ¿vale? Y hubo una fase preparatoria con una fase también donde se explicó el roadmap y se abrió un periodo de consultas públicas donde pues, se pueden hacer aportaciones, enmiendas, no enmiendas en el sentido legal, sino en el sentido teórico, y hacer aportaciones al draft que se publicó. Eh. Este periodo terminó ya y a partir de aquí la comisión adoptó lo que sería el draft preliminar que se va a trabajar y ir convirtiendo en fases posteriores, ¿vale? Esto es estimativo, no está confirmado, pero estimamos que la transposición de directiva de máquinas, la actual, al reglamento de máquinas que va a venir, se va a formalizar alrededor de 2025-2026. ¿Vale? Probablemente de cara a 2023 tendremos ya más información, ya cosas más tangibles, más estables y más confirmadas, que podamos transmitir, ¿no? Vamos a seguir un poco este tema al día a día. Hay
una anécdota que yo quería comentar aquí brevemente, que es que dentro de la fase de consultas existe un periodo, lo que he comentado, un periodo de pública consulta, ¿no? Y ahí, pues como veis un poco aquí, el tipo de persona o de entidad que hace estas consultas, la gran mayoría son o empresas directamente o asociaciones de empresas, aunque hay también un grupúsculo de ciudadanos europeos pues que también pueden dar su opinión. O sea, tú como ciudadano puedes opinar. Eh, ¿Vale? Lo destacable y un poco lo que, ostras, es por qué en España y participamos tan poco en estas consultas públicas en comparación con otros países de Europa, que luego a veces parece que esto te lo encuentras hecho y, ostras, puedes llegar a criticar el contenido, pero en estas fases públicas lo cierto es que como país y en datos fríos, participamos de una forma prácticamente testimonial en comparación, por ejemplo, con Alemania, donde sí que hay mucho interés y mucha participación en poder opinar sobre lo que se está escribiendo como draft. Yo creo que esto, no sé si es a nivel de empresas o a nivel de asociaciones o directamente de gobierno, no se promociona. Entiendo que esto es simplemente una fase de desconocimiento de esta posibilidad de consultar, ¿no? El hecho de que de este cambio hay una parte que es puramente legal y administrativa, que es la que menos nos interesa hoy, pero sí que es verdad que tiene un impacto. El impacto principal es que, según el NLF, el New Legal Framework es una iniciativa de la Comisión Europea que lo que quiere es armonizar, hacer que las leyes se transmitan de una forma más dinámica y más clara hacia los distintos Estados miembros y dentro de este proceso obliga a hacer unos cambios formales en lo que era el marco legislativo. Y esto ha afectado a la directiva de máquinas, que pasará de ser una directiva a ser un reglamento. Como reglamento, tiene la diferencia principal es que no va a tener que ser traspuesta al marco legislativo estatal de los distintos países miembros. ¿Vale? Ahí no hay que transponerla a un real decreto, en nuestro caso, para que tenga efectos legales dentro del país. Un reglamento va a ser de efecto legal, uniforme para todos los Estados miembros, sin tener que hacer estas transposiciones. Bien, esto tiene un origen y un objetivo en armonizar los tiempos, ¿no? Porque un país puede tardar más o menos en transponer la directiva, y eso hace que las personas, ¿no? Los ciudadanos, no tengan que cumplirla al mismo tiempo que otro país que la ha transpuesto anteriormente. Y luego que en la transposición se pueden hacer artículos propios, porque al final es una ley local, que puedan modificar, aunque no es de impacto, porque luego hay contrapartidas, pero sí que pueden tener pequeñas modificaciones que no son beneficiosas porque no armonizan, ¿no? Sin tener que hacer esta transposición siendo un reglamento, lo que estamos seguros es que cuando empiece, empezará para todos y empezará con el mismo texto para todos. ¿Vale? Este es el principal cambio legal que implica. ¿Vale? Y a nivel de cambios técnicos, os daré paso con Fran. ¿Vale? Fran Rosa es consultor senior en seguridad de máquinas de la casa de PILF y él os explicará en mayor detalle los principales aspectos técnicos que son también lo que nos motiva. ¿Vale? Hasta ahora. Gracias, Fran. Bueno, pues a continuación vamos a comentar, como ha dicho Jan, lo que para nosotros son las principales novedades o aspectos a resaltar del borrador de este nuevo reglamento. Y vamos a empezar hablando de las máquinas de alto riesgo. ¿Vale? En el artículo 5 del borrador del nuevo reglamento para maquinaria, define que las máquinas de alto riesgo van a estar listadas en el anexo 1 de este nuevo reglamento. Esto ya en sí es una novedad porque los que conocemos la directiva de máquinas, pues sabemos que en la directiva actual estas máquinas están listadas en el anexo 4. Pues este listado pasa del anexo 4 a estar en el anexo 1 y bueno, pues habrá un listado de máquinas que estarán sujetas a ciertos procedimientos de evaluación de conformidad para su marcado CE, de los que vamos a hablar a continuación en la siguiente diapositiva. Esto está reflejado en el artículo 21 de este nuevo reglamento y bueno,
aparte de máquinas de las consideradas máquinas de alto riesgo, tradicionalmente llamadas máquinas peligrosas, hay también una serie de productos que están directa o indirectamente relacionados con este tipo de maquinaria también. Cabe resaltar que, perdón, se me ha pasado la diapositiva, quería volver a la diapositiva, perfecto. Hay que comentar que los que estamos familiarizados con el listado actual de máquinas peligrosas y otros productos, veremos que en este nuevo reglamento veremos que el listado es prácticamente el mismo. Lo que está recogido en el anexo 1, veremos que del punto 1 al punto 23 es igual a lo que ya conocemos en la presente directiva, pero sí que es verdad que se han incluido dos productos nuevos. ¿Vale? Y aquí está quizás la novedad en este aspecto, y es el punto 24 y el punto 25. El punto 24 hace referencia al software que asegura o garantiza las funciones de seguridad, incluyendo aquel software relativo a sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, software específico para este tipo de sistemas. También está incluido en este punto 24. Esto es una novedad porque en la actual directiva, en el listado del anexo 4, no está este producto incluido. Luego veremos más adelante, cuando hablemos de componentes de seguridad, que este producto también se ha incluido, se ha catalogado como componente de seguridad. Aparte del software para funciones de seguridad, también se incluye en este nuevo listado de máquinas peligrosas las máquinas que integran o llevan embebidos sistemas de inteligencia artificial que son relevantes o monitorizan aspectos de seguridad también. De manera que, bajo nuestro punto de vista, esto es un punto importante y un punto a favor de este nuevo reglamento. Tener en consideración el estado de arte actual, una nueva generación de máquinas que se basan en sistemas de machine learning e incluyen software de seguridad basado en algoritmos que posibilitan un autoaprendizaje para tomar decisiones que pueden tener efecto directo sobre los operarios o personal humano que consiste con este tipo de máquinas en los lugares de trabajo. Por ejemplo, por hablar de un ejemplo concreto, nosotros, PIRS, estamos involucrados en un proyecto, en el marco de un proyecto europeo, en el cual se utiliza toda una serie de sensórica para enviar datos a un robot colaborativo, de tal manera que ese robot colaborativo es capaz de aprender sobre los movimientos que los operarios que comparten espacio colaborativo, espacio de trabajo colaborativo con él, pues realizan. Memoriza todos estos datos, los usa en un algoritmo para aprender sobre los movimientos o iteraciones que hay entre humano y robot, y utiliza estos datos para predecir los movimientos que va a llevar a cabo el operario y de esa manera pues evitar potenciales colisiones, golpes, impactos, de tal manera que puede cambiar sus trayectorias o modificar sus dinámicas para minimizar un potencial riesgo asociado al hecho de que robot y humano estén coexistiendo en un mismo lugar de trabajo. Esto es un ejemplo de sistema de inteligencia artificial, algo muy novedoso en cuanto a técnica, que en el texto actual de la directiva de máquinas pues no se refleja específicamente, y que la nueva directiva de máquinas, perdón, el nuevo reglamento para máquinas parece ser que va a estar bastante presente. Siguiendo con las máquinas de alto riesgo o máquinas peligrosas, en el artículo 21 del borrador de este nuevo reglamento para maquinaria, especifica los procedimientos de evaluación de conformidad que se deberán aplicar a estas máquinas y a estos productos que están listados en este anexo 1. Recuerdo que esa lista de máquinas y productos que ahora van a estar en el anexo 1 son los que actualmente conocemos como las máquinas del anexo 4 de la actual directiva de máquinas, ¿no? Cambian del anexo 4 al anexo 1. Actualmente, los que estamos familiarizados con las directivas de máquinas y el marcado C de maquinaria, sabemos que hay tres vías
para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad de estas máquinas catalogadas de alto riesgo. La primera de ellas, y posiblemente la más seguida, la más utilizada por fabricantes de máquinas peligrosas, ya sabemos, máquinas peligrosas son las prensas, prensas manuales de carga manual, inyectoras, sierras para madera. Toda esta tipología de máquinas que entran en esta clasificación de máquina peligrosa y que están listadas en este anexo, actualmente disponen de 3 vías de certificación. Una es la autocertificación por parte del propio fabricante. El propio fabricante se puede autocertificar, él mismo puede llevar de manera independiente todo el proceso de evaluación de la conformidad, siempre y cuando cumpla la condición de que sigue de manera exhaustiva los requerimientos en cuanto a diseño y verificación que están listados en las normas armonizadas tipo C relativas a esa máquina, en concreto la máquina que va a fabricar. Aparte de esta vía de procedimiento de evaluación de conformidad, existen otras 2. La del examen C de tipo, llevar a cabo un examen C de tipo de un tipo, como dice su nombre, de un tipo concreto de máquina. O la de la evaluación o aseguramiento de calidad total de la empresa, de la ingeniería como tal. En ambos casos implica la necesidad de contratar o pedir ayuda a un organismo notificado para llevar a cabo ese proceso de evaluación de conformidad. Esto, de alguna manera, pues tradicionalmente los fabricantes pues prefieren autocertificarse de una manera pues sin tener la necesidad de tener que contratar los servicios de un organismo notificado. Pero esta primera vía queda excluida en el nuevo reglamento para maquinaria, o al menos así queda reflejado en el actual borrador de este nuevo reglamento. Según el borrador del nuevo reglamento de maquinaria, las únicas 2 vías para poder certificar o hacer el marcado C de una máquina listada en el anexo 1, en la lista de máquinas de alto riesgo, será el módulo B, que es el examen C de tipo, seguido de un autocontrol por parte del fabricante de que todas las unidades que se fabrican en serie siguen cumpliendo los requisitos de seguridad que se han certificado en la unidad que ha sido validada o certificada por el organismo notificado, ¿no? O el módulo H, que es el aseguramiento de calidad total. ¿Vale? Solamente deja estas 2 posibles vías para llevar a cabo un procedimiento de evaluación de conformidad y marcado C de una máquina de alto riesgo. Dicho de otra manera, según el enfoque del nuevo reglamento para máquinas, es obligatoria la implicación de un organismo notificado. Esto no ha gustado mucho a los fabricantes y, bueno, más que nada porque implica la necesidad sí o sí de contar con un organismo notificado, aparte de que hay serias dudas sobre si hay suficientes recursos en cuanto a organismos notificados para cubrir toda esta demanda. Por lo cual, yo personalmente lo he estado discutiendo con mis colegas de Alemania que están supervisando todo este proceso de primera mano y ellos me han transmitido que hay un fuerte debate sobre este tema y es más que previsible que en el próximo draft, próximo borrador de reglamento de máquinas, que se publicará más o menos a mediados de este año, se dará un paso atrás y posiblemente se vuelva a incluir el módulo A, es decir, la autocertificación como posible vía permitida para que el fabricante se pueda autocertificar sin necesidad de implicar a un organismo notificado sí o sí, de manera obligatoria. Insisto, siempre y cuando el fabricante pues siga de manera exhaustiva los requerimientos de la norma armonizada tipo C. Perdón. Perfecto. Vamos a pasar ahora a hablar de los componentes de seguridad. En el artículo 3 del borrador del nuevo reglamento para máquinas encontramos las definiciones de todos los conceptos que encontramos en el texto del reglamento, es decir, máquina, que es una cuasi máquina, que se considera fabricante, que se considera representante autorizado, etcétera, etcétera.
Todas estas definiciones están listadas, como ocurre con la directiva actual. Y, bueno, podemos decir que prácticamente todas ellas permanecen intactas. Poca cosa se ha modificado en cuanto a definiciones. Sin embargo, sí que hay un concepto que ha sufrido una modificación sustancial en cuanto a su definición, y es el concepto de componente de seguridad. Si en la actual directiva el componente de seguridad se define básicamente como una serie de dispositivos físicos tangibles, el nuevo reglamento, y para incluir también en la definición de componente de seguridad el aspecto digital, el aspecto no tangible del componente de seguridad, es decir, componentes digitales y software de seguridad. Importante resaltar que estamos hablando de paquetes de software, código digital, que se puede llegar a suministrar de manera independiente a la máquina, como ocurre con cualquier otro de los componentes de seguridad que se suministran para la maquinaria, ¿vale? No estamos hablando del código de seguridad o el programa de seguridad que corre en un PLC de seguridad o en un micro PLC de seguridad, que eso ya, la certificación de eso, digamos que ya está embebida en el propio marcado CE de la propia máquina. Estamos hablando de paquetes de software o código digital de seguridad que se puede llegar a suministrar por un proveedor de manera independiente a la máquina. Por ejemplo, un ejemplo serían pues, los bloques de seguridad que se utilizan en muchos programas para PLCs de seguridad para maquinaria o líneas de automatización. De manera que, aparte de la ampliación de esta definición, que ahora incluye también el software como componente de seguridad, también hay un baile de anexos. Actualmente el listado de componentes de seguridad está en el anexo 5. En el borrador del nuevo reglamento han movido todo ese listado al anexo 2. Y igual que pasa con el listado de máquinas peligrosas y otros productos que están listados que estaban ya listados en la anterior directiva, en la presente directiva, y que podemos decir que el listado es prácticamente el mismo, salvo que han añadido un par de nuevos puntos. Pues en el caso de los componentes de seguridad ocurre lo mismo. El listado, si uno se lo lee y compara el de la actual directiva con el del nuevo reglamento, es igual, es exactamente el mismo, con la salvedad de que han añadido un punto más al final, el punto 18, que es el software que asegura, que garantiza las funciones de seguridad, incluyendo los sistemas de inteligencia artificial relativos a que tienen impacto en la seguridad. Si os fijáis, es el mismo punto que estaba incluido en el listado de máquinas peligrosas y otros productos que requieren de un procedimiento de evaluación de conformidad específico, ¿vale? Que es el que hemos explicado en la anterior diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una diferencia, una modificación respecto a la actual directiva, es la inclusión de ese nuevo punto, este software para funciones de seguridad, en el listado de componentes de seguridad, además de la ampliación de la definición de componente de seguridad. Y ahora vamos a hablar un poquito de la parte más, una de las partes más importantes de la directiva de máquinas, que es el apartado de requisitos esenciales de seguridad y salud, que es donde está el grueso de requisitos que debe cumplir una máquina para satisfacer los requerimientos de la propia directiva y poder conseguir ese marcado CE, ¿no? Una vez más, hay un baile de anexos. Todos los requisitos que actualmente tenemos en el anexo 1 son trasladados al anexo 3. Ahí es donde vamos a encontrar ahora los requisitos esenciales de seguridad y salud. Igual que ocurre con otros apartados de la directiva y de reglamento, permanecen prácticamente invariables. El texto en un 90%, 80-90% podemos decir que es el mismo. Pero sí que es verdad que se han incluido algunos nuevos detalles, hay algunas diferencias. Y la primera de ellas que cabe resaltar es la inclusión en el texto del nuevo reglamento del concepto de inteligencia artificial. Ya hemos hablado de él hace unos minutos. El nuevo reglamento tiene bastante en consideración la inteligencia artificial, de tal manera que en el primer aspecto, en el
primer apartado de este anexo 3, donde habla de aspectos generales, ya considera y menciona explícitamente que en la evaluación de riesgos se tendrán en cuenta los aspectos relativos a la inteligencia artificial que puedan tener un impacto en la seguridad de la máquina y los riesgos que puede acarrear para el operario o los operarios que puedan trabajar con esa máquina. Cabe resaltar que hay en preparación una legislación específica para inteligencia artificial. Todavía no sabemos si será un reglamento o si será una directiva porque está en una fase muy, muy inicial. Ni siquiera hay un borrador, pero la inteligencia artificial tendrá un documento regulador por sí mismo. De todas formas, se espera que el documento de referencia para requisitos de seguridad en cuanto a inteligencia artificial se refiere, aplicado a maquinaria y automatización, sea el reglamento para máquinas, el reglamento europeo para máquinas. Otro aspecto importante y novedoso en el texto de este nuevo reglamento es el aspecto de la ciberseguridad. Jan ya lo ha comentado antes. Es algo positivo porque consideramos que uno de los grandes aciertos de este borrador, de este nuevo reglamento, es que tiene en consideración, insisto, el avance de la tecnología, el estado de arte actual. El texto de la directiva de máquinas que tenemos actualmente pues se ha quedado ya un poco obsoleto, no hace referencia ni a inteligencia artificial, no hace referencia a ciberseguridad, no hace referencia a dispositivos autónomos móviles. Todo esto sí que está incluido en este nuevo reglamento. El tema de la ciberseguridad es un tema que estaba un poco huérfano en cuanto a concepto en la presente directiva que actualmente está en vigor. Y este nuevo borrador sí que lo tiene en consideración. Se reserva un apartado, el apartado 1.1.9 de los requisitos esenciales, en el que explícitamente dice que se debe proteger a una máquina contra un potencial hackeo. No usa la palabra hackeo, pero bueno, a efectos prácticos se deben de tomar medidas para reducir riesgos derivados de un potencial hackeo o manipulación remota de los parámetros de una máquina o de una serie de máquinas que pueda tener un impacto directo en la seguridad para el personal que trabaja con las máquinas y para la propia máquina, ¿no? De manera que hay que tener en consideración, pues eso, un ataque, un acto malicioso, ya sea por la conexión de la máquina a una red externa o a una propia red interna. Podría haber un conflicto en cuanto a envío de datos con otras máquinas que están interconectadas en la misma red. Todo esto abre un abanico de nuevos potenciales peligros derivados de esta nueva tecnología, de la industria 4.0, y hay que considerarlos en la evaluación de riesgos, ¿no? Aquí también podemos abrir un debate sobre lo que podría ocurrir si una máquina que no está conectada a ninguna red pasa a estar conectada. ¿Qué puede ocurrir? Si ahora interconectamos una máquina a una red, cabe la posibilidad de que se pueda efectuar un ataque por esa conexión y cambiar parámetros de seguridad de la máquina, su velocidad, tiempo de respuesta, manipular el software, el programa de seguridad que está corriendo en el PLC. Incluso podríamos abrir el debate de si eso incurre en una modificación sustancial de la máquina y pudiera justificar un nuevo proceso de marcado cero. Es un punto interesante que está de alguna manera recogido en este nuevo reglamento. Otro punto interesante y novedoso es el tema del formato de documentación. En el apartado 1.7.4 dice explícitamente que la documentación podrá suministrarse en formato digital. No obstante, se reserva una coletilla que dice que el usuario puede pedirla en papel, si lo requiere, libre de cargo. Y a nivel de sistemas de control, por resaltar un apartado que para nosotros es importante, el apartado 1.2.1, que es el que hace referencia a los requisitos esenciales del sistema de control. No hay muchas modificaciones. También podemos decir que el texto permanece igual. Sí que es cierto que se ha modernizado la nomenclatura. La presente directiva hablaba de sistemas cableless, o en su traducción al castellano hablaban de sistemas de radiocontrol.
en el nuevo texto sustituyen el término cableless por wireless, que es digamos, es una palabra, un término que se utiliza más en la industria, ¿no? Digamos que se ha modernizado un poco en el vocabulario, pero más allá de esto, quizás lo importante o novedoso en el apartado 1.2.1 es que hace una mención directa y explícita a la maquinaria móvil autónoma. Esto es digamos, una referencia directa a esta nueva generación de máquinas que pueden moverse por sí mismas sin un control directo del personal o de un operario, y estoy pensando explícitamente pues, en AGVs, plataformas móviles, robots móviles, manipuladores móviles. Entonces, para este tipo de maquinaria se añade un nuevo párrafo en el apartado 1.2.1 en el cual dice que, independientemente de que haya una supervisión por parte del personal, estos equipos, esta maquinaria deberá tener un sistema de control suficientemente fiable y que cumpla con todos los requisitos que se listan en el propio apartado 1.2.1 y que aplican para cualquier tipo de máquina, ¿vale? Y se focaliza especialmente en estas máquinas, en las máquinas móviles autónomas, ¿vale? Una referencia directa, creo yo, insisto, a esta nueva generación de plataformas móviles, AGVs, manipuladores móviles, que cada vez están más presentes en la industria y que, insisto, valoramos positivamente porque se ve un esfuerzo por adaptar el texto del reglamento al estado de arte actual y de alguna manera dar o suministrar requisitos de seguridad para toda esta nueva generación de maquinarias, de las cuales no había unos requisitos claros en la actual directiva. Esto hila y casa bastante con la insistencia por tener en consideración los sistemas también de inteligencia artificial que están muy ligados a este tipo de maquinaria móvil autónoma. También el aspecto de la maquinaria móvil autónoma se menciona en la sección 3 del anexo 3, que recuerdo es donde ahora van a estar listados los requisitos esenciales de seguridad y salud. Esta sección 3 sobre la movilidad de maquinaria es un apartado concreto sobre movilidad de maquinaria. Dentro de este apartado, en el apartado 3.2, que habla sobre los puestos de trabajo, se ha incorporado una sección nueva, un apartado nuevo, que en la actual directiva no existe, y es el apartado 3.2.4, en el que habla que el operario debe tener una función de control de supervisión para equipos que se muevan de manera autónoma. Esta función le permitirá al operario, al personal, por recibir un feedback continuo o disponer de una monitorización del funcionamiento de estos equipos autónomos e incluso le permitirá tener unas funciones básicas de control del tipo marcha-paro, sin especificar mucho más sobre esto. Insisto, es para nosotros una de las modificaciones, uno de los textos relevantes que hay nuevos respecto a la anterior versión, que es la que actualmente está en vigor. Y insistir en que todo esto, pues todas estas novedades que os he ido comentando forman parte de un borrador que está todavía en discusión. Seguramente que habrá cambios, modificaciones. La próxima versión está disponible, por lo que me han comentado, a mediados de este año, pero toda la información es muy volátil y, bueno, pues tenemos que estar constantemente informándonos y, bueno, os mantendremos también informados a vosotros sobre qué cambios o qué cosas hayan cambiado, quitado o añadido a este texto para de alguna manera preparar o tener un texto definitivo de este futuro reglamento para máquinas. Por mi parte, nada más, Jan. Gracias, Fran. Perfecto, pues finalizamos este webinar. Muchas gracias por asistir. Cualquier pregunta o duda que tengáis la podéis dirigir también a nuestro correo de atención, que lo tenéis en la invitación. Y nada, lo que ha comentado Fran, ¿no? Un poco todo está muy vivo. Vamos a ir siguiendo el tema, que es ciertamente muy interesante.
Y deciros que no os damos ningún link ni ninguna indicación o ningún documento porque vosotros mismos lo podéis consultar en la página del Consejo de Europa, de la Comunidad Europea, donde está la información muy bien clasificada y precisamente porque va a haber distintas modificaciones, no os damos ningún documento ni la presentación en concreto, porque esto puede quedar obsoleto, con lo cual lo mejor es cuando uno quiera consultar el estado en que se encuentra el borrador, pues consultarlo por uno mismo, que es ciertamente fácil de acceder a él a través de las páginas del Consejo Europeo. Y nada, y daros las gracias por estar aquí con nosotros esta media horita y darle las gracias a Fran y a David por su presentación y nada, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.